¿Sabías que Canadá no tuvo su independencia de un solo golpe? Quédate hasta el final del video y lo descubrimos juntos. De hecho, durante muchos años siguió dependiendo del Reino Unido, incluso después de convertirse en un país. Hoy te vamos a contar la verdadera historia de la independencia de Canadá y por qué el 1 de julio es una de las fechas más importantes del país. ¿Cómo nació Canadá? Todo comenzó el 1 de julio de 1867, cuando 4 colonias británicas se unieron para formar el dominio de Canadá. Muchos creen que ese fue el día de la independencia, pero la realidad es diferente. En ese momento, Canadá podía administrar muchos de sus asuntos internos, pero el Reino Unido todavía tenía la última palabra en temas importantes, como modificar la Constitución. Una independencia paso a paso. A diferencia de países que lograron su libertad mediante guerras, Canadá fue obteniendo más autonomía de forma pacífica. En el 1931, el Estatuto de Westminster le dio al país independencia legislativa. Desde ese momento, el Parlamento británico ya no podía crear leyes para Canadá sin su consentimiento. Sin embargo, aún quedaba un detalle importante. La Constitución seguía dependiendo del Parlamento británico para ser modificada. La independencia constitucional fue el 17 de abril de 1982, cuando ocurrió uno de los momentos más importantes de la historia canadiense. El entonces primer ministro Pierre Trudeau logró traer la Constitución al país mediante la llamada Patriación de la Constitución. Ese mismo día también entró en vigor la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, uno de los documentos más importantes para proteger los derechos de todas las personas que viven en Canadá. Desde entonces, Canadá puede modificar su constitución sin depender del Parlamento británico. Aquí surge una pregunta, entonces, ¿Canadá tiene rey? Bueno, pues sí, aún es un país completamente soberano. Canadá sigue siendo una monarquía constitucional. El jefe de Estado es el monarca del Reino Unido, actualmente Carlos III. Pero su función en Canadá es principalmente ceremonial y es representado por la gobernación general. El gobierno canadiense toma todas sus decisiones de manera independiente. Aquí surge una pregunta que más de uno nos hacemos. ¿Qué se celebra el 1 de julio? Bueno, te contaré qué se celebra ese día. Cada 1 de julio los canadienses celebran el Canada Day. Ese día se conmemora el nacimiento de Canadá como nación en 1867. En todo el país hay desfiles, conciertos, actividades familiares y espectáculos de fuegos artificiales. Es una fecha para celebrar la historia, la diversidad y la entidad canadiense. Ahora que ya sabes que la independencia de Canadá no ocurrió de un día para otro, fue un proceso que tomó más de un siglo y que convirtió al país en una nación totalmente soberana, manteniendo al mismo tiempo una relación histórica con la monarquía británica. ¿Y tú? ¿Ya habías escuchado esta historia? ¿Creías que Canadá se independizó en el 1867 o solo sabías que el proceso terminó en el 1982? Déjamelo en los comentarios.